yo pensaba, ¿cómo han cambiado los tiempos, señores? Unos años atrás, llegaba el Día de las Madres y con una taza era más que suficiente para yo por lo menos hacerle la llante a mi madre. Pero los tiempos han cambiado mucho. Ahora, ellas no quieren una taza, ellas quieren una taza personalizada. Ya la cosa ha cambiado mucho, ya tú no puedes ir con una taza vacía, pero a medida que pasa el tiempo ya no solo quieren una taza personalizada, sino que quieren una taza con chocolate adentro ahora. Así es que lo venden en los supermercados. Cada día vamos como más forzados. Pero eso no es nada. Quieren que la taza esté envuelta con un moño, pero al final es la misma taza. Pero no solo eso, sino que ahora, oigan lo que se han inventado ahora. Ahora quieren la taza en un desayuno. Pero al final, ¿qué es? La misma taza. Es la misma taza que si usted tropieza y se cae, se va a romper. Aunque tú la envuelvas en moña, en regalo, la sirvas con café o con chocolate, la sirvas en el desayuno o en la cena, es la misma taza frágil. Asimismo, meditando en esto, yo llegué a la conclusión de que realmente nuestra vida muchas veces es como una de esas tazas decoradas y personalizadas, que no importa cuánto la decoremos por fuera, cuál uso le demos, al final de cuentas, esa taza puede quebrarse si se cae. Al final de cuentas, es una taza frágil. Así es nuestra vida muchas veces. Podemos aparentar que estamos felices, podemos decirte felicidades mamá, pero yo sé que esas felicidades no va a ser suficiente para que esas madres vivan una vida plena cada uno de los días de su vida. Yo sé que desearle felicidades cuando alguien cumple años, cuando alguien logra algo, no es suficiente para que esa persona deje de ser alguien frágil, quebrado por el pecado. Así como esa taza quebrada es la condición de cada uno de nosotros, así nos tiene el pecado. Así nos tiene el pecado. Somos humanos con vidas frágiles que se desboronan en un instante. Y es por eso que yo quiero compartir con ustedes una historia a propósito del Día de las Madres que nos habla de una madre quebrada, de una madre rota, pero que también nos habla de un Dios que quiere restaurar a los quebrantados. Vamos a ver la historia de una madre quebrantada y un Dios que se compadece de los quebrantados. La historia de una madre que tiene el alma rota, pero que al mismo tiempo es la historia de un Dios que se compadece por los que tienen el alma rota. Y esta historia la encontramos en el Evangelio de Juan, en su capítulo 7, versículo 11 al 17. Es una historia que muchos llaman la historia de la viuda de Naín. Es una historia que habla de una madre. Y yo quisiera compartirla con ustedes. Presten mucha atención. No sé si Isaías puede buscarme los versos para que los que no tengan Biblia lo puedan ver en la pantalla. Lucas 7:11 en adelante. Lucas 7:11. Presten mucha atención. Jesús resucita al hijo de la viuda de Naín. Empieza diciendo, Lucas 7:11. Aconteció después que Jesús iba a la ciudad que se llamaba Naín, e iban con él muchos de sus discípulos, y una gran multitud también le acompañaba. Y cuando llegó cerca de la puerta de la ciudad, he aquí que llevaban a enterrar a un difunto, hijo único de su madre, la cual era viuda, y había con ella mucha gente de la ciudad. Y cuando Jesús la vio, se compadeció de ella y le dijo, no llores. Y acercándose tocó el ataúd del féretro, y los que estaban con ellos se detuvieron y dijo, joven, a ti te digo, levántate, le dijo Jesús al difunto. Entonces se incorporó
el que estaba muerto, y comenzó a hablar y le entregó el hijo a su madre. Y todos tuvieron miedo y glorificaron a Dios, diciendo: un gran profeta se ha levantado entre nosotros. Dios ha visitado a su pueblo. Quisiera orar brevemente. Señor y Padre, gracias. Gracias por tu palabra. Gracias por reunir a tantos padres, a tantas familias representadas, a cada individuo que está aquí. Gracias por los niños que nos acompañan. Te pedimos que esta palabra, tal cual ella es, sea suficiente para transformar nuestros corazones y nuestras vidas. Que esta palabra sea suficiente para que podamos venir al arrepentimiento, para que un pecador crea y sea salvo, y una vida rota y quebrantada por el pecado pueda ser restaurada por ti, Señor. Así te pido esto, te pedimos esto en el nombre de Jesús. Amén y amén. Esta es la historia de una mujer que muchos llaman la viuda de Naín, como yo les decía. Y fíjense la condición que tenía esta madre. La historia es devastadora. Jesús va en su ministerio predicando a la gente, sanando enfermos, haciendo milagros, y las personas le seguían. Y en medio de ese drama, de esa novela de acción, entonces entra en escena esta viuda. Pero miren cuál es la condición de esta viuda. Dice la palabra de Dios que esta viuda pierde a su niño. Esta viuda, para ese entonces, no es solo una viuda. Hoy en día, las mujeres bien se han incursionado en el ámbito laboral, tienen maneras de cómo sobrevivir, por decirlo de algún modo. Pero en ese entonces, una viuda que perdía a su único hijo no tenía manera de sobrevivir. La mujer necesitaba de la representación de un hombre en esa sociedad para poder vivir, para poder ser sustentada. Entonces esta mujer en primer lugar pierde a su marido. Tiene un único hijo y el único hijo que tiene también se le muere. Es desgarradora la escena. Y así va esta mujer con el corazón quebrado, caminando en el funeral, no en el funeral, sino en esa marcha fúnebre donde llevan a su hijo en un ataúd. Y cuando vemos estas escenas, nos preguntamos, ¿qué hacer cuando la vida duele? ¿Qué hacer cuando ser madre duele? Cuando es difícil criar un muchacho, cuando nos sentimos frustrados porque no vemos los resultados, porque las cosas no salen como pensamos. ¿Qué hacer cuando ser esposo o esposa duele porque mi cónyuge no entiende, porque los problemas me persiguen? ¿Qué hacer cuando mis necesidades, mi escasez es mucha y no veo la salida? ¿Qué hacer cuando la vida es dolorosa? ¿Qué hacer cuando la vida misma parece que se empeña en quebrarme en 1000 pedazos? ¿Qué hago cuando eso pasa? ¿Qué hacer cuando, como esta mujer, voy a enterrar a mi único familiar que me queda vivo? ¿Qué hago cuando la vida me quiebra? ¿Qué hacer cuando la vida nos rompe? Solo una solución tenemos, según ese pasaje. ¿Qué hacer cuando la vida nos rompe? Procura encontrarte con Jesús. Procura encontrarte con Jesús. El texto decía que esta mujer iba en este duelo, viendo a su hijo en este ataúd que iba a ser enterrado, y por cosa de Dios mismo se le aparece Jesús. Se le aparece Jesús, y esta mujer ni pidió el milagro, ni tuvo que pagarle nada a Jesús. Solamente encontrarse con Jesús fue suficiente para ella ver un milagro. Tú que estás acá en esta noche, que viniste a ver a tu niño participar, que viniste a compartir con nosotros, déjame decirte que si tú quieres encontrar sentido, propósito, identidad en tu vida, si tú quieres buscar solución a esa alma rota que no se sacia con nada, procura encontrarte con Jesús. Eso es más que suficiente.
no es una religión, no es un guanguán ni una cosa rara, es creer en Jesús, venir en arrepentimiento a sus pies, tener un encuentro real con Él, y eso es suficiente para que tu alma rota y herida por este mundo caído sea restaurada por el Señor. Y podemos preguntarnos, pero ¿y por qué esto es así? ¿Cómo tú me compruebas? ¿Cuáles razones tú me das para encontrarme con Jesús? Según esa historia, según esa madre quebrantada que fue restaurada por un milagro del Señor, puedo darte 3 razones de por qué debemos procurar encontrarnos con Jesús. En primer lugar, Jesús te socorre cuando nadie más te socorre. Vuelvo y repito, la escena es trágica, pero hay un elemento que el autor quiere enfatizar. Cuando vemos el pasaje, nos dice que venía mucha gente con Jesús, pero cuando iban a enterrar al muchacho había mucha gente allí. Entonces había un montón de gente en esta marcha fúnebre, pero ninguno de ellos podía hacer lo que Jesús hizo. Pero ninguno de ellos podía darle solución a esta mujer con el alma rota. Para que tú entiendas la profundidad de esto, permíteme hablarte un poco de lo que es el duelo. Según los estudiosos de la conducta, el duelo no es solo algo que pasa cuando tú pierdes un familiar. El duelo es cuando tú pierdes algo a lo cual tú estás muy apegado. Por ejemplo, tú estás muy apegado a tu celular, seguramente que sí. A ti se te pierde tu celular y tú empiezas a durar el día entero. ¿Y dónde fue que yo dejé este celular? Ay, mi celular. Ay, los mensajes de WhatsApp que no estaban bloqueados. Ay, Dios mío, cuánta cosa. Ay, ya compré un celular nuevo que está tan caro. Y eso te empieza como a deprimir, que ya no puedes usar tu teléfono. Y esa ruptura de ese apego es lo que se llama duelo, cuando tú pierdes algo a lo que estás apegado. Puede ser por un objeto, puede ser por una persona, puede ser por un romance, etcétera, etcétera. Pero ¿qué sucede? Según los estudiosos de la conducta, uno de los duelos más difíciles de superar es el de un hijo. No hay cosa que profundice, que quiebre más el alma de alguien, que alguien vea morir a su hijo. Aquí la gran mayoría somos padres. Piense por un segundito, ¿cómo usted se sentiría de que hoy le dijeran que su hijo ya no está, que su pequeño partió de este mundo? No importa que sea grande, que ya esté criado, no. Este es un duelo difícil. Y este duelo difícil, ninguna de esa gente que estaba alrededor era capaz de saciarlo. Esta mujer iba desconsolada llorando y nadie podía sacar a esta mujer de ese lugar de depresión, de tristeza. Pero se encontró con alguien que sí podía, y ese es Jesús. Jesús puede sacarte del pozo de tus pecados. Jesús puede sacarte del pozo de la desesperación, del lodo cenagoso de tu maldad. Jesús puede socorrerte cuando nadie más puede socorrerte. Pero también esta historia nos enseña que Jesús se compadece de ti como nadie más se compadece. Dice el versículo 13 que cuando Jesús vio a esta mujer, dice, y cuando Jesús vio, se compadeció de ella y le dijo, no llores, no llores. La palabra compadecer ahí, en la forma original en que se escribió la Biblia, en el idioma original, da la idea de un superlativo. Es decir, él se hipercompadeció. Los griegos, que fueron los que idearon este idioma en que se escribió esta porción de la Biblia, ellos entendían que dentro de nosotros, entre los intestinos, el hígado, el corazón y todo eso, como que en esa área del tronco era donde se guardaban todas las emociones. Entonces ellos tenían una palabra para cuando una persona se compadecía en extremo, y esa palabra tenía que ver con las entrañas.
Esa es la palabra que aparece en la Biblia, en ese verso que leímos, cuando dice que Jesús se compadeció. Te lo voy a decir de otra forma. La Biblia dice que cuando Jesús vio a esa mujer, esa madre adolorida, esa madre quebrantada, la compasión Jesús la sintió hasta en la tripa, hasta de adentro, hasta de lo más profundo. Así desde las entrañas Jesús te ama, desde lo más profundo. Él dio su vida para salvarte, para sacarte de ese lugar de quebranto. Jesús se compadece de ti como nadie más se puede compadecer. En tercer lugar, Jesús tiene el poder de hacer lo que nadie más puede hacer. Jesús se compadece, pero no se queda ahí, sino que dice la palabra de Dios que Él se acercó y tocó el ataúd. Tocó el ataúd. Y al tocar el ataúd, empieza a pasar algo. Cuando tú te acercas a Jesús, empieza a pasar algo. Y los que llevaban el ataúd, que llevaban su muerto encima, se pararon. Pero ven acá, ¿qué hombre es este? ¿Y qué le pasa a este hombre? ¿Por qué él toca el ataúd? ¿Qué es lo que está sucediendo? Entonces Jesús le habla al muerto, al joven muerto, al único hijo de esa pobre madre desamparada, y le dice: a ti te digo, levántate. Y gloria a Dios, se levantó el muchacho. Se levantó el muchacho. Pero yo quiero recordarte algo, que así como ese muchacho que iba muerto en un ataúd, espiritualmente así vamos todos, o así van todos aquellos que no creen en Cristo, en un ataúd espiritual, muertos espiritualmente, directo al infierno y la condenación eterna. Así como iba ese joven en ese ataúd, así van todos aquellos que no creen en Jesús, todos aquellos que no creen en Cristo. ¿Y de qué manera tú puedes hacer que un muerto se mueva? ¿Cómo lo hago? Si estoy muerto espiritualmente, ¿cómo me muevo? Porque los muertos no se mueven, no respiran, no tienen aliento, no tienen vida. Pero recuerda que Dios es el dador de la vida. Y si Dios te dice levántate, aunque tú estés muerto, tú te vas a levantar. De manera que Jesús es el mismo Dios y Él tiene el poder que nadie más tiene para decirte: serás restaurado. Serás restaurado. Te levantarás de tu situación. Vas a avanzar. Me vas a conocer. Pero para eso necesitas tener un encuentro con Jesús. Necesitamos tener un encuentro con Jesús. Y saben, esta escena puede ser hasta jocosa. Porque imagínese usted, Jesús le dice: levántate, y este muchacho está muerto. Y se levanta el muerto. Yo me imagino que ahí no quedó nadie. Imagínese usted, se levantó un muerto. Recuerdo que una vez leí un artículo que en el 2011 en los lados de Sudáfrica le dio un ataque de asma a un señor, y como allá no tenían los recursos para llamar a médico, vieron el pobre hombre en el suelo y dijeron: ah, no, pero él está muerto. Llamaron al hospital y dijeron: hay un muerto aquí. Y se lo llevaron a la morgue derechito, sin hacerle análisis ni nada, sin chequearlo. ¿Y qué sucede? El hombre a las 2 horas de estar en la morgue despertó. Cuando están todos los trabajadores en su quehaceres, y de repente en la puerta de la morgue: ¡ayuda! Señores, ahí no quedó nadie en ese hospital. El juidero resucitó un muerto, no, ese ya estaba vivo. Pero en el caso de Jesús y de esto que estamos leyendo, sí resucitó un muerto, y fue real. Y fue real porque Jesús tiene el poder para lo inútil hacerlo útil, para lo muerto traerlo a la vida, para a la guerra convertirla en paz. Jesús tiene ese poder. Eso cantaban los niños acá. Jesús tiene poder de calmar la tempestad. Jesús tiene el poder de calmar esa hambre de pecado, esa necesidad que nada más Dios la llena. Jesús también tiene el poder para eso. En conclusión,
termina la historia de esta madre quebrantada de la siguiente manera. Después de este milagro, todos tuvieron miedo y glorificaban a Dios. Es curioso que la palabra miedo ahí es la misma palabra que nosotros usamos para fobia. Pero ¿qué sucede? Esa palabra tenía dos usos. Fobia podía ser para referirse a algo que te aterroriza, pero también a algo que tú respetas. De manera que este miedo es un miedo reverente de personas que entendieron que Dios tiene el poder y por eso le dieron la gloria. Por eso lo pusieron en primer lugar y por eso se dieron cuenta de que definitivamente este Jesús es el mismo Dios, el Dios que te puede salvar y te puede sacar de cualquier necesidad, el Dios que te puede sacar de cualquier situación que no te deja avanzar en la vida, el Dios que tiene el poder para restaurar tu vida. Y terminan diciendo estas personas: todos tuvieron miedo y glorificaron a Dios y decían: un gran profeta se ha levantado entre nosotros. Dios ha visitado a su pueblo. Dios nos ha visitado en la persona de Cristo. Ese Jesús es el mismo Dios. Y es ese gran profeta que vino a traer un mensaje, y el mensaje es sencillo: cree en Jesús y serás salvo. Pero si no crees, serás condenado. Porque, como se leyese aquí, a los que creen en Él fue lo que Él le dio potestad de ser llamados hijos de Dios. En conclusión, amados amigos, personas, padres que han venido a visitarnos, procura encontrarte con Jesús, pero procura hacerlo esta noche, procura hacerlo ya, porque no hay tiempo. Un día estás aquí sentado viendo a tus niños participar, el otro día estás en un ataúd como iba ese muchacho. Tú decides a quién quieres servir, a quién quieres seguir. Si quieres servir a la muerte, si quieres servir a Satanás, si quieres ir rumbo al infierno, ese camino está disponible, pero no es el camino que te recomendamos. Te recomendamos el otro camino, el camino estrecho, pero que lleva a la vida, que lleva al arrepentimiento, el camino que lleva a la restauración, para que ya no seamos tazas rotas, sino tazas restauradas por el poder del Señor. El lugar donde pasó esta historia que yo le conté se llamaba Naín. Naín, en su raíz, de donde sale esta palabra, significa hogar, hogar. Si bien yo no tengo dinero para regalarle una taza a todos ustedes, yo quiero regalarles algo mejor que un objeto. Yo quiero regalarles un lugar, un hogar donde estar, y ese hogar es la presencia de Dios. Y solamente podemos llegar a ese lugar creyendo en Jesús. Que las madres en este día, en vez de recibir un obsequio más, un objeto más, reciban la bendición de poder vivir con Dios, de poder estar con Jesús. ¿Por qué no deseamos un lugar mejor, un hogar mejor, una sociedad mejor, donde ya los niños no tengan que morir de hambre en las calles, donde ya los niños no deban de ser maltratados, donde ya nuestros hijos no deban morir porque una bala perdida los alcanzó, donde ya marido y mujer no tengan que discutir y divorciarse, donde ya no ocurran los feminicidios? ¿Cómo yo les regalo un lugar así, tan idílico, tan perfecto, a las madres, a los padres y a esta sociedad? ¿Cómo? Eso parece imposible. Pues déjame decirte que Jesús dijo que está preparando moradas para aquellos que crean en Él. Y esas moradas, ese lugar celestial, es precisamente un lugar donde no habrá nada de lo que yo mencioné. Donde no habrá pena, ni dolor, ni sufrimiento, porque las primeras cosas van a pasar. Pero ese lugar está reservado solo para los que son
hijos de Dios. Esta noche tú puedes experimentar qué se siente recibir el regalo de ser un hijo de Dios.